Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Quiroz Magallón. Me da mucho gusto que ustedes sean mis escuchas durante este videoproyecto que tiene el objetivo de mostrar de manera organizada y progresiva la forma en cómo estuve elaborando un proyecto de evaluación psicológica con perspectiva de género. Esto es del módulo 614, metodología 2, el método científico. Soy del grupo 9613. Me llamo Elizabeth Quiroz Magallón. Desde los tiempos nosotros como psicólogos, cuando empezamos a ver cómo se desarrolló todo este desprendimiento de la psicología, de la filosofía, y después cómo el psicoanálisis le dio así como que la gran patada encaminándose hacia el método científico, encaminándolo, fue para nosotros particularmente visible el hecho de que la histeria fuera un tema de preocupación de varios de los ensayos de Freud, y que fuera una enfermedad que solamente le daba a las mujeres. Entonces, esto es particular y no pasó desapercibido por ninguno de los colectivos, en especial de los feministas. Los colectivos feministas también trataron de comprender y explicar esa condición, ¿no?, de extrañeza ante la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Y que nada más fueran las mujeres, que fuera una situación solamente de género. Pero sobre todo que eso tuviera una consecuencia en la salud mental. Esta búsqueda acerca de las causas de la desigualdad entre géneros desembocó en una nueva forma de mirar los fenómenos sociales y obviamente los fenómenos, digamos, mentales, y a lo cual se le llamó perspectiva de género. Y aplicar esta perspectiva de género dentro de la evaluación psicológica hace que ésta sea más integral. ¿Por qué? Porque genera hipótesis acerca de una conducta desde el ámbito clínico, en donde se pondera el contexto cultural del paciente. Es necesario de empezar aclarando el término género. Específicamente, género es la simbolización que cada cultura asigna a la diferencia sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada cultura, en todas las culturas, ha sido muy importante el que tú nazcas con pene o nazcas con vulva, porque eso ya como que te genera o te canaliza ciertas normas, ciertos valores, ciertos roles, solamente porque tienes esa característica física. Y no solamente eso, sino que también dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y incluso a la forma en cómo se relacionan las personas. Entonces, como decía, es una situación muy particular. A partir de la simbolización de la diferencia sexual, pues se generan dos categorías. Normalmente son estas dos categorías: mujeres versus varones. Y como le decía, pues realmente solamente tienen que parecer, ¿no?, que tienen caracteres secundarios femeninos o caracteres secundarios masculinos para pertenecer a uno o al otro bando. Esta categorización de hombre de mujer-varón es importante en este proceso metodológico por la inclusión de una variable que antes no se incluía, o que antes pareciera que no era importante, que es la variable género. Si se incluye esta variable género a cualquier proyecto de investigación, pues va a generar resultados diferentes, ¿no?, que van a visibilizar cosas referentes a esta división. Es importante decir que estas construcciones sociales de varón-mujer pues no son reales, no existen, digamos, son una construcción social. Por lo tanto, es más complejo, ¿no? Y es más rico los resultados que arrojan estas investigaciones, que las denotan a ambas variables, o la variable género con sus dos categorías. Dice, esto sí está interesante. Pensar y tratar de comprender la sociedad dividida en géneros tiene algunas consecuencias metodológicas que quiero resaltar. Por un lado, exige recoger y analizar la información a partir de la variable sexo, en la medida en que este es el referente empírico más cercano e inmediato a observar, pero será el análisis de la información contextualizada la que podrá dar cuenta del estado de los géneros en una sociedad y en un momento o lapso determinados.
Es decir, la variable género se necesita, pero es el análisis de lo que nuestros instrumentos de evaluación arrojan, lo que realmente nos van a dar un análisis serio, científico. Bueno, como decía, el psicólogo clínico al utilizar este paradigma y utilizarlo en sus instrumentos de evaluación psicológica, pues va a arrojar resultados mucho más ricos que los tradicionales. Para esta parte utilicé estas fuentes y vamos a proseguir. Ahora, como decía, esta perspectiva de género, una metodología no sexista y la teoría feminista, pues implican una nueva forma de explicar la realidad. Y esto nos va a generar nuevos conceptos, nuevas categorías. Y esas categorías pues son diferentes a las de la ciencia tradicional. Lo más importante de este caso es que la perspectiva de género nos va a hacer visible que esta diferencia sexual privilegia a los varones y subordina a las mujeres. Es lo primero y lo más importante que se debe ya de transmitir, ¿no? Y de transmitir de manera científica. Es por ello que se debe de cuestionar la naturalización de la diferencia sexual, que hay una relación desigual entre hombres y mujeres y por lo tanto entre conocimiento y poder. Quienes tienen el poder son los hombres, por lo tanto son los que producen o sustentan o sostienen o obtienen el conocimiento, a diferencia de las mujeres que les ha costado mucho trabajo tener puestos de poder, ser productoras de conocimiento o receptoras de conocimiento. Entonces es el compromiso de nosotros como psicólogas, pues ayudar, ¿no? A que los estudios de género se visibilicen de tal manera que se logre una armonía, que no haya esa desigualdad de género entre las sociedades. Esas son las fuentes que utilicé para esta parte, en donde pues justificamos, ¿no? el uso de la perspectiva de género en nuestro proyecto. Bien, ahora les voy a explicar cómo fue que se planeó la aplicación de instrumentos de evaluación psicológica con perspectiva de género, mediante la metodología observacional. En este caso, en la metodología observacional, pues utilizamos la observación naturalista y la observación controlada. Primero, lo que se hizo dentro de nuestro proyecto de evaluación fue pues designar qué conducta se iba a observar, y en este caso lo que escogimos es qué hacen los hombres en el hogar y qué hacen las mujeres en el hogar. Recordemos que el hogar es ese espacio que por mucho tiempo ha sido privado, ha sido invisibilizado, y por lo tanto pues es el hogar donde reinan las mujeres y donde pues la carga, porque es una carga, pues todas las actividades que se tienen que hacer para tener una casa en donde se pueda habitar, pues son pesadas. Entonces, nosotros, yo escogí como unidades conductuales el barrer, el trapear, el recoger o poner la mesa, lavar los trastes, lavar el baño, escombrar, limpiar desechos de la mascota y sacudir. Eso es lo que yo iba a observar durante mi observación naturalista. La observación naturalista es cuando el investigador se mete en el ambiente buscando qué conducta se va a observar para poderla registrar de manera, pues digamos, tradicional dentro del método científico. Pero como aquí lo que se quiere ver es qué tan bien repartidas o qué tan mal repartidas o qué tan igualmente repartidas están las tareas domésticas en el hogar. Esas fueron nuestras unidades conductuales a observar.
Las unidades conductuales a observar son de orden morfológico porque pueden ser medidas y registradas de acuerdo a la naturaleza de su operación. Y el tiempo de observación pues nada más fue de 4 días, pues por las limitantes de tiempo que como estudiantes del SOIED tenemos muchas ocupaciones y aunque le podemos dedicar nuestro tiempo a la escuela, pues no necesariamente para hacer las prácticas, es algo que sí se complica. Tenemos que allegarnos de las personas más cercanas que nos puedan ayudar. Ahora vamos a analizar cuáles son los roles de los miembros de la familia. En nuestro sistema de categorías utilizamos el nominal, ya que nos permite registrar una conducta de acuerdo a la nominación de algún aspecto cualitativo. En ese sentido, pues solamente de acuerdo a nuestras unidades a observar, pues nada más si se presentaba o estaban ausentes, presencia o ausencia. Por ese lado eran nominales. Las medidas conductuales fueron de frecuencia y duración. O sea, cuántas veces en un día se hacían lo que se iba a observar, barrer, trapear, y cuánto duraban. Después tenemos, este es el primer esbozo de nuestro instrumento de registro de la observación naturalista. Como pueden ver en la parte de arriba se señalan los días que se observaron, la unidad conductual a observar, que en este caso era barrer, trapear, recoger la mesa, lavar los trastes, el nombre de la persona que lo hizo o se supondría que lo haría, la hora de inicio y la hora de fin. Ya después se simplificó un poco este formato por motivos prácticos y ya, esa fue la que utilizamos. Ahora vamos a ver el reporte. Una vez que se aplicó nuestro instrumento, como les decía, se modificó un poco para hacerlo más fácil de registrar, generar gráficas, hacer un poco de análisis. Y como ven, por ejemplo, día 1, en la familia 1, Maura, el primer día, dedicó 34 minutos a barrer o aspirar. Sergei y Elizabeth dedicaron cada uno 4 minutos o 5 minutos a recoger o poner la mesa. Y así se iba registrando. Ese es el del día 1, ese es el del día 2, día 3. Se iba registrando y se iba tomando una evidencia de lo que estaban haciendo. Se escogieron esas unidades conductuales porque son las que son más visibles y se escogió pues alrededor de la hora de la comida, porque es donde hay más actividad en cuanto a las cosas de limpieza. Este es de la familia 2. Igual aquí están sus registros, las evidencias de que estaban ellos pues haciendo las labores domésticas. Y el de la familia 3, que no estaba compuesta por 2 personas. Y aquí están las evidencias. En los análisis de los resultados ya se hizo una contabilidad de las horas que ellos estuvieron trabajando. Y se puede ver, por ejemplo, en la familia 1, como los minutos que dedicaron a la limpieza, pues siempre fueron más altos en cuanto a las mujeres y extremadamente bajos en cuanto al hombre, que es en color gris. Aquí se ve a forma de tablas, es más visual en la gráfica. Igual, o sea, era el mismo escenario tanto en el día 1 como en el día 2, como en el día 3 ya Sergei pareciera, ¿no? Que hizo más trabajo que Maura, pero Elizabeth seguía haciendo un montón de minutos de trabajo doméstico. Se veía como no había igualdad en cuanto a la repartición. En el caso de Eric, Elena y Pedro, pues también se ve muy bien como Elena, a diferencia de Eric y Pedro, pues tiene un poco más de carga en cuanto a las horas, o es lo que se nota. Aquí pareciera estar más al parejo. Y en cuanto a la otra familia, pues se puede observar cómo es al revés. Gilberto es el que tiene o pareciera tener más carga. Esto es en cuanto a la observación naturalista. Ahora vamos a dar
Vamos a ver qué pasó con la observación controlada. Aquí también se dividió en dos fases, donde la variable 1 era la función de la comunicación y la variable 2 eran los estilos de negociación. Se les dieron unas ciertas tareas a los participantes para que ellos la realizaran en forma de cuestionario, en donde parecía que ellos estaban relatando cosas, pero más bien se estaban midiendo la forma en cómo ellos se expresaban, ¿no? La función de esta comunicación y la forma en cómo ellos negociaban. Aquí está el instrumento en donde se registró esta observación controlada. Y las frecuencias y duraciones. Eso es muy importante para tener, pues digamos, datos cuantificables dentro de lo que se espera en el método científico. Y aquí sacamos la información. Y finalmente tenemos el autoinforme y el autorregistro. De acuerdo a Ebert y Nelson Gray, una de las bases de la evaluación conductual es el procedimiento de la autoobservación o el autorregistro, el cual se refiere al sujeto que observa y recoge las veces que tiene lugar sus conductas. En este sentido, pues se elaboró primero un diario conductual, se los muestro. Ese es el diario conductual. El diario conductual tiene la función de reconocer cuál es la situación estresante y reconocer qué es lo que hay antes y después. El diario conductual, una vez que nos arroja cuál es nuestra situación estresante, nos vamos sobre la situación estresante mediante el registro. El diario conductual es el preámbulo al autorregistro. Les voy a mostrar el registro. Aquí está el autorregistro. En el autorregistro ya se pone de manera particular las dos situaciones estresantes que se pudieron registrar durante el diario conductual. Se pueden localizar las cognitivizaciones que la situación estresante arroja, de tal manera que en proceso de terapia se pueda trabajar con ellas, con todas las cognitivizaciones negativas. También es importante que mediante el autorregistro, aquel que se está autorregistrando pueda notar y hacerse consciente de cómo las emociones se están percibiendo, se están demostrando a partir de sus funciones corporales, como la sudoración, el nudo en la garganta, etcétera. Porque eso pues se van a trabajar con la terapia, y el autorregistro nos va a permitir saber si hay un cambio conductual, si nos está sirviendo nuestra terapia. Aquí se muestran tanto las tablas como las gráficas que se generaron a partir de él, de nuestro diario conductual, que diga autorregistro, que nos van a permitir tener registros pues bien hechos, bien fundamentados mediante datos obtenidos de manera congruente, ¿no? De manera observable, de manera constatable, y que es muy preciado dentro del ambiente del método científico. Esto pues permite concientizar y empoderar al paciente con el resultado de sus propios registros para que tanto el psicólogo como el paciente puedan juntos generar estrategias que mejoren la forma en cómo se siente el paciente y que se extingan al motivo de consulta. Tiene muchas dificultades, pero es una buena estrategia de observación, de evaluación conductual. En fin, esto es todo. Así es como se llevó a cabo nuestro